Apóstol Bermúdez. Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Perdón, ¿cómo están? Bendecidos. Que Dios me los bendiga esta noche a cada uno de ustedes. Y para nosotros es una bendición estar aquí y que nos reciban en su casa. Y estar aquí en Arauca. Como decía el apóstol Bermúdez, los planes de este equipo, que ya les voy a explicar brevemente de quiénes somos, eran ir a Venezuela. O sea, queríamos de estar ahorita esos 3 días en Venezuela, pero Dios no lo quiso así, ¿verdad? Ustedes ya conocen la situación que hay con Venezuela y Él decidió que nos quedáramos acá. Así es que los bendecidos y más bendecidos por ahorita son ustedes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Así que somos un equipo de muchos países, pero que estamos pensando y tenemos como visión la evangelización mundial. Evangelización mundial, porque ese es el corazón de Dios para los últimos días. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los últimos días ahorita? Amén. Levante la mano, los que lo saben. Puede bajarla. Yo creo que esto casi ningún cristiano lo ignora. Amén. Por tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Catástrofes. Y usted sabe, 1,000 cosas, ¿verdad? Con el Papa, los homosexuales y tantas cosas. Pero lo que no está sucediendo y por lo cual nos estamos levantando nosotros es que la iglesia no está evangelizando el mundo. Pero tú sí eres llamado y yo también a evangelizar, a llevar la evangelización y llevar a Cristo a el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso estamos acá, un equipo de Corea, un equipo de México y un equipo del Salvador. Y para que los conozcan rápidamente, me gustaría que se pusieran de pie. En primer lugar, mis hermanos coreanos, si se pueden poner en pie para que los reconozcan. Se pueden poner en pie. Ok, démosles un aplauso a mis hermanos. Mis hermanos de México, si se pueden poner en pie, por favor. Gloria a Dios. Y del Salvador, es el grupo más pequeño, están ahí. Gloria a Dios. De hecho, yo soy salvadoreño, ¿verdad? Y pues estamos acá, y también Colombia, por supuesto, ¿verdad? El apóstol Bermúdez, gloria a Dios, gloria a Dios. Y su esposa, su querida esposa, y el pastor Cobitas estaba ahí, claro. Conocido de ustedes, muy bien. Ok, esta noche, entrando en materia, yo les voy a compartir el Evangelio de la Biblia. Y cómo es que yo recibí la revelación de que Jesús es el Cristo. Porque eso precisamente es lo que Dios quiere revelarte en este tiempo, para que tú tengas el Evangelio correcto y pienses también en el mundo así como Dios quiere que pensemos todos en el mundo y que nosotros ganemos al mundo para Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Entonces quisiera que buscaras allí en tu Biblia Juan capítulo 20. Y el versículo 31. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice, desde el 30, leamos, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, o sea, las que sí se escribieron, la historia del Señor, que se escribió
en ese libro están escritas ¿para qué? Dígame usted, ¿para qué? Una vez más, dígame, ¿para qué? Correcto. Para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea que todo el propósito de este evangelio y de los evangelios, usted sabe, el propósito de los evangelios, ¿cuál es? Que nosotros conozcamos y creamos que Jesús es el Cristo. Fíjense que Dios quiso que hubiesen 4 evangelios. Usted los conoce: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y interesante que Dios, desde que quiso que hubiesen esos 4 evangelios, es porque Él estaba ya pensando en la humanidad. Y de hecho, un evangelio, el primer evangelio, que es Mateo, está dirigido a los judíos. Habla de las genealogías y habla de cosas relacionadas a los judíos. Entonces Mateo habla a los judíos. Marcos habla a los romanos, porque era el imperio que gobernaba en ese entonces. Y usted sabe que los romanos eran personas que eran muy estresadas, que andaban para arriba y para abajo como andamos nosotros ahora, ¿verdad? Andamos ahí con poco tiempo y con muchas cosas que hacer. ¿Cuántos pasan así? Amén. Entonces los romanos eran así, y por eso el evangelio de los romanos es corto, tiene 16 capítulos. Pero también está el evangelio de Lucas, y el evangelio de Lucas, el propósito es a los griegos, porque el imperio romano estaba gobernando, pero la cultura era griega, solo las leyes eran romanas. Y el evangelio de Juan es universal, es para todos. Pero lo que te quiero dar a entender es que con los 4 evangelios Dios quería abarcar a toda la población y que su palabra corriera, y que se entendiera esta verdad de que Jesús es el Cristo. Repita eso: Jesús es el Cristo. Una vez más, Jesús es el Cristo. Eso es lo que Él quería. Entonces, por eso el propósito de Juan. Pero quiero que veamos que también hay otros pasajes que nos hablan de esta verdad. Y todo el Nuevo Testamento y el mensaje, de hecho, de los apóstoles fue que Jesús era el Cristo. Quiero que busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan, dos 22. Dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo. Este es el anticristo. ¿Por qué? Porque las epístolas de Juan, Primera de Juan, fueron escritas en contra de los gnósticos y de muchas corrientes ya filosóficas que estaban contradiciendo al cristianismo. Pero aquí Juan dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Qué interesante. Y vamos a Primera de Juan, no más que en el capítulo 5, versículo 1. Y mire qué importante es este versículo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué le sucede? Es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y así hay muchos pasajes que por el tiempo no los podemos buscar ahorita, pero que también Pablo predicaba. Solo vamos a buscar uno más de estos. Hechos capítulo 9, versículo 22. Busquemos Hechos 9, 22. Estoy poniendo la base bíblica en este momento de esta frase tan importante, pero que es una revelación de que Jesús es el Cristo. Hechos 9, 22. ¿Lo tiene? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea que el mensaje de Pablo era de que Jesús era el Cristo. Y ya leímos en las epístolas de Juan de que Jesús es el Cristo. Amén. Pero esta verdad es más profunda de lo que la frase que leemos y entendemos así nomás es. Esto es mucho más profundo. Es como cuando nosotros le hablamos a un católico. Nosotros le evangelizamos a un católico. ¿Cuántos aquí han evangelizado a un católico? Muy bien, casi la mayoría. Le hemos hablado o a un pariente católico o a alguien de Cristo. Amén. Pero cuando tú le dices que lo acepte, ellos ¿qué te dicen? Que ya lo tienen o no, que ya lo conocen. Ya saben. Pues así es como cuando nosotros explicamos, y por eso este seminario que vamos a estar aquí en varios días, y que no te lo pierdas, que estés acá, vas a comprender esta verdad y esta revelación de Jesús como el Cristo, de que Jesús es el Cristo. Porque nosotros estamos así casi como los católicos que decimos, sí, yo conozco, y lo que la Biblia dice que Jesús es el Cristo, así como con los católicos dicen, sí, yo conozco al Cristo, yo conozco a Cristo. Cuando me hice la primera comunión o no sé qué, ahí en los católicos, ahí lo conocí, le dicen a uno, ¿se ha fijado? Entonces, pero nada que ver. Amén. Entonces, yo quiero que vayamos a un pasaje que es crucial en Mateo capítulo 16, para que vayamos comprendiendo más esta revelación. Mateo capítulo 16, el versículo 13. ¿Lo tiene? Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Ahora ya estamos Jesús con sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, ¿qué es lo que dijo? Ahí está, tú eres el Cristo. En otras palabras, Pedro ya sabía que era Jesús. Amén. Pero en este caso, no iba a decir solamente tú eres Jesús, sino que le fue revelado a Pedro que él que estaba allí no era solamente Jesús, sino que el Cristo. Entonces dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mire qué interesante lo que le responde el Señor. Mire lo que le responde el Señor en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,
sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. O sea que esto era una revelación directa de Dios, la que había recibido Pedro. Amén. Y ya vamos a ver ahí en la palabra de Dios que no todos los discípulos que andaban con el Señor habían recibido esta revelación. Bueno, el que más sabemos que no la había recibido, ¿quién es? Judas, porque se ahorcó, obviamente. No la recibió y anduvo 3 años con el Señor, 3 años y medio, lo que duró el ministerio, viendo las señales, viendo los milagros, etcétera, pero no recibió esa revelación de que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, no es nacido de Dios. Pero yo quiero que veamos quién más, no sé si la recibió al final o no, pero hasta ese momento que Jesús habla con él, que vamos a ver, no la había recibido y era un discípulo del Señor. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Mire, Juan 14:1 dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Fíjense qué interesante lo que les dice el Señor. Póngame atención y póngale también atención a lo que estamos leyendo, porque el Señor como que estaba seguro, aparentemente, aunque él sabía quién le conocía y quién no. Amén. Pero como que estaba seguro que los discípulos sabían el camino. Toca al de la par y dile y pregúntale: ¿sabes tú el camino? Mire qué interesante, ponga atención, mire qué interesante, porque dice el versículo 3: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Tomás era de un discípulo del Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero mire qué interesante. El versículo 7 continúa y el Señor le dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que tiene esta revelación de que Jesús es el Cristo, conoce también al Padre. Amén. Y Tomás ya a estas alturas tenía ya 3 años, porque el Señor ya iba a ser entregado. Ya iba a morir. Y habían dado con él, pero no tenía esa revelación todavía de que Jesús era el Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Dígame usted. ¿Era cristiano? Si le preguntaban a Tomás: sí, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, he estado 3 años con él, soy de los 12 de él. Hello. Pero no tenía la revelación de que Jesús era el Cristo. Tomás, ¿por qué? Porque mire lo que le dice. El 7: y si me conocieseis también a mí,
A mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y mire lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué tal? No sabía tampoco. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ¿qué tal eso? Ya tenía 3 años también Felipe y no había conocido. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos estar en la iglesia, y de hecho estamos, y hay tantas iglesias, pero no conocemos y no nos ha venido esa revelación de que Jesús es el Cristo. No nos ha caído todavía esa revelación, no nos ha sido revelado, pero para eso estamos aquí, porque esa es la piedra angular del evangelio verdadero para hacer la evangelización mundial. Que Jesús es el Cristo, enviado por el Padre a encarnarse en el mundo para morir por nosotros y resolver los problemas de la humanidad. Amén. Entonces, yo quiero brevemente contarte un poco de mi experiencia y cómo yo pues conocí la iglesia cristiana. Yo llegué a la iglesia cristiana en 1980, ya hace ratos. Ahí conocí a mi esposa. Mi esposa también está en este movimiento. Y ahí nos casamos. Quiero mencionar algunos nombres de denominaciones y de iglesias porque yo ahí estuve, pero lo voy a contar como mi experiencia. Bueno, yo llegué a una iglesia bautista, ¿verdad? Llegué a una iglesia bautista y pues ahí comencé a seguir al Señor. Es una iglesia ahí en San Salvador y es una iglesia muy misionera que tiene varios misioneros en el mundo. De hecho, es tan misionera y con tanta pasión misionera que con mi esposa a los 2 años de casados, nosotros, y muy jóvenes, porque teníamos quizás como unos 23 años. Bueno, mi esposa que ya tenía 22, 21 años, le llevo 2 años. Nos fuimos para México de misioneros enviados por la iglesia. Imagínense. Nosotros tomamos esa decisión bien drástica, pero fue toda una bendición ir a esa ciudad de México y estuvimos ahí por 3 años en el Distrito Federal predicando la palabra de Dios y dizque haciendo discípulos. Entonces estuvimos ahí por 3 años y bueno, había un grupo cuando llegamos como de 20 personas y al final nosotros apoyábamos a un equipo misionero. Ese equipo misionero era constituido por 2 líderes ya mayores, porque obviamente nosotros nos dedicamos a los jóvenes en ese momento. Entonces estuvimos allí hasta como el 86, 87, que regresamos a El Salvador de hacer la obra misionera. Pero luego en la década de los 90 nosotros nos hicimos de las asambleas de Dios, lo que se llama pentecostales. O sea, dejamos lo bautista, porque en lo personal yo sentía como que había más y anhelaba más. Entonces me metí a lo que es las asambleas de Dios y por 10 años estuvimos apoyando a un pastor que estuvo levantando una obra, una iglesia allí en la ciudad de San Salvador, que creció mucho.
Creció en como 3 años, tenía como 3,000 personas. Creció aceleradamente esa iglesia. Pero ahí como por el año 98, 97, se estancó y ya no crecía. Nosotros trabajábamos con células. Y el pastor dijo, los voy a llevar a Colombia. Fíjense. Los voy a llevar a Colombia para que conozcan un método, porque esa es una situación que las iglesias ahora andan buscando métodos para crecer. Ahora se nos predicaba en esta mañana de eso. Entonces el pastor dijo, los voy a llevar a Colombia, porque acuérdense que yo estaba en una iglesia de las Asambleas de Dios, y allí vamos a ir a la iglesia del pastor César Castellanos. Dicen que allí le sacan los demonios a los cristianos y vomitan. Así nos dijo él, ¿verdad? Entonces, y que nos trajo. Y estuvimos en la convención en el año, creo que 99, si no me equivoco. Y estuvimos también en el 2000. Y pues yo le agradezco mucho ese gesto al pastor que nos trajo, porque yo hice mucho el contacto con la iglesia, ¿verdad? Misión Carismática Internacional, y con el pastor César Castellanos. Él me impartió y fue de bendición eso. Pero el pastor nos traía aquí a Colombia para que nosotros aprendiéramos un método, que lo pusiéramos en práctica ya. Y regresamos, pero eso mismo dio lugar a que la iglesia nos dijera, mejor ustedes sigan y levanten su iglesia, porque ustedes han agarrado demasiado el método de Colombia. Nos dijo el pastor, ustedes han agarrado mucho el método de Colombia y ese método es algo raro. No lo queremos todo, queremos una parte nada más. Queremos solo el modelo de la célula, vea cómo el método de las células, pero no queremos realmente otras cosas que hablan ahí de demonios y de cosas. Eso no lo queremos. Entonces, ¿cómo pues? Entonces, con mi esposa comenzamos restauración familiar hace 14 años. Hace 14 años comenzamos restauración familiar, que es la iglesia donde estamos. Entonces estuvimos allí trabajando, luchando, creciendo. Y bueno, les voy a hacer breve esta parte. En el 2012, pues yo tuve un golpe muy fuerte. Se me fueron unos líderes de la iglesia. Y eso me desanimó mucho. Al grado que yo quise tirar la toalla como pastor. Porque eran unos líderes lindos, eran unos líderes importantes para mí. Pero fíjense que eso me ayudó. Yo les estoy contando todo esto para llevarles a cómo yo recibí la revelación de que Jesús es el Cristo. Ténganme paciencia, amén. Me van a tener paciencia un poquito. Entonces, estos líderes se fueron de la iglesia. Gracias a Dios no se fueron a formar otra iglesia, no hubo una división que digamos, pero sí se fueron a otras iglesias, obviamente. Y eso me dolió mucho en el corazón, que quise tirar la toalla yo. Pero mi esposa me motivó y me dijo, no hombre, sigamos adelante, porque mi esposa es una guerrera tremenda. Amén. Y me dijo, no hombre, mira, para que salgas de esto y que Dios te ministre, hace un ayuno de 40 días, me dijo. ¿Qué tal? No era broma. No era broma. Y yo bien obediente a hacerlo, hermanos. Y le doy gloria a Dios porque con la ayuda de Él nada más lo pude hacer. 40 días estuve ahí recluido en un lugar de retiros que tiene la iglesia, solo con agua.
Y fue una bendición tremenda. O diga que ahorita estoy gordo. De cómo quedé. Quedé con 30 libras menos, pero con una bendición tremenda. Y seguí adelante. Pero eso, ¿verdad?, nos llevó a que en el 2012, a finales del 2012, nosotros lleváramos a la iglesia a un grupo que tal vez ustedes han oído mencionar, que se llama Miel San Marcos, que canta la música del cielo y varias canciones que ahora están cantando las iglesias cristianas. ¿Cuántos las han oído? Amén. Entonces los llevamos en el 2012, al final del 2012, a San Salvador, a un concierto que fue una tremenda bendición. A raíz de eso, en el 2013, Dios nos dio en ese concierto la visión de ir a los 14 departamentos de la nación a andar predicando y llevando el Evangelio. Pero no teníamos esa revelación de Jesús como el Cristo. Pero andábamos llevando el Evangelio. Y para atraer a la gente, nosotros hacíamos jornadas médicas. Agarrábamos médicos y era toda una logística, una gran organización. Llegábamos a un pueblo, fuimos a los 14 departamentos que tiene la nación del Salvador, y al final de cada mes, el último sábado de cada mes, hacíamos el evento, todo el sábado. Entonces ya hacíamos propaganda y publicidad. Y aquí había algo lamentable, fíjense, porque nosotros queríamos que los pastores de esas ciudades nos apoyaran y se quedaran pastoreando después el fruto que nosotros íbamos a ganar allí en las jornadas médicas. Pero los pastores no se unían para apoyarnos. Si nos apoyaban era uno o dos. Pero nosotros los invitábamos a un desayuno a los pastores para comunicarles la visión y que íbamos a hacer el evento ahí. Y al desayuno sí llegaban. Pero al evento, ¿vea?, al evento que nosotros queríamos, que hacíamos, ya no llegaban. Al desayuno llegaban como 40. Ya al evento llegaban como 3. Pero ¿qué es lo que le quiere decir y qué es lo que le estoy enseñando aquí? Es el mismo problema que yo sé que aquí hay en Colombia. Que no hay unidad en el cuerpo de Cristo. Porque a veces los pastores tenemos la visión de nuestra iglesia nada más. Pero esto que estamos haciendo esta noche aquí es una visión diferente, porque aquí hay pastores de otras congregaciones. Levanten la mano los que no son de esta iglesia, son de otra congregación. Mire qué lindo. Hay bastantes, gloria a Dios, pueden bajarla. Esto es lo que a Dios le agrada, porque aquí puede haber una visión del reino de Dios. Lo que nosotros aprendimos, mis queridos hermanos, pónganme atención, en ese 2013, en esas jornadas que hicimos, en esos 14 departamentos, trabajando con pastores o tratando de trabajar con ellos, es que nosotros los cristianos debemos de trabajar para una visión global. Ya nos estaba preparando Dios para cuando viniera este equipo de Corea. Ya nos estaba preparando Dios, porque eso nos abrió la visión de que no solo tendríamos que trabajar para nuestra propia iglesia, sino para el reino de Dios, porque a Dios quiere que tengamos una visión más amplia que la de nuestra iglesia. Dios quiere que estemos pensando no solamente en nuestra iglesia, sino que en el mundo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Que dio a su Hijo. No solo pensó en Colombia o en El Salvador o en México o en Corea, sino que pensó en el mundo. De hecho, déjenme contarles brevemente, así, haciendo un paréntesis en la historia que les estoy contando, de que este equipo de Corea, según sé, ¿verdad?, porque mi esposa me ha contado y el pastor también lo ha contado, uno de los pastores,
ellos, antes de salir y estar aquí con nosotros estos años, estos últimos 3 años, ellos pasaron 20 años orando por la evangelización mundial. ¿Usted sabe qué es eso? 20 años orando y pidiéndole a Dios que querían alcanzar al mundo. Y Dios les reveló, escúcheme, por eso estamos aquí en Arauca este día. Dios les reveló que de Latinoamérica se levantaría uno de los avivamientos más grandes para ir a todo el mundo. ¿Cuántos quieren ser parte de ese avivamiento? Gloria a Dios. Entonces, bueno, terminamos el 2013 con todas esas jornadas y todo eso que hicimos, pero nosotros estábamos como así con mi esposa, ¿verdad? Después del 2013 y todo el 2014, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Ya no seguimos con esas visitas a los departamentos. Entonces nos quedamos como así, como en stand-by. ¿Qué hacemos ahora? Cuando hasta el 2015, en febrero del 2015, llegó este equipo de Corea a El Salvador. Llegaron y fíjese cómo es el diablo. Yo estaba ahí como medio enfermo, pero no tanto, ¿verdad? Bien podía hacer el esfuerzo de estar con ellos. Pero me hice, allá en Salvador decimos el suizo, el loco, vea. O sea, que el que no quise ir, vea, no lo quise acompañar a mi esposa, pero mi esposa estuvo en todas las conferencias con ellos y ella agarró la visión de la visión del evangelismo, de la evangelización mundial. Pero ella me decía que fuera, y en la iglesia ellos estuvieron, en nuestra iglesia, y yo escuché unas 2 que 3 conferencias de ellos, pero no me impactó tanto, ni me interesó tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no había entendido a Jesús como el Cristo. Yo no había entendido a Jesús como el Cristo, no se me había revelado. Así como Tomás, así como Felipe, que tenían muchos años ya de andar directamente con Jesús, de dormir, de andar, de caminar, de estar, pero no lo habían entendido. Solo Pedro se le había revelado. Imagino que a Juan también y a otros, pero a los otros, a Felipe y a Tomás, lo leímos de que no se les había revelado. Entonces ellos, mi esposa, cuando escuchó el mensaje y estuvo en las conferencias, tomó y se le fue revelado a Jesús como el Cristo, y entró con todo en lo de la evangelización mundial. De hecho, ella fue a México en esos días, a la iglesia del pastor Roberto, ¿verdad? Y fue una tremenda bendición. Y yo, gloria a Dios, qué bueno, que te vaya bien, ¿verdad? Y todo, pero no me involucraba. Tremendo. Como a veces los cristianos y hasta los pastores podemos estar como, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Todo. Pero en eso regresaron ellos, mis hermanos coreanos, en el mes de julio a El Salvador. Y ahí nuevamente estuvieron predicando. Estuvieron viviendo un equipo de Cuba en mi casa. Los estuvimos atendiendo. Y yo ni les hacía casi caso a ellos. Platicaba con ellos, pero no agarraba lo que el Señor me quería revelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay oposición de parte de las tinieblas y hay un velo de ceguera y no se ha agarrado la verdad de que Jesús es el Cristo. Pero esta noche Dios te lo está diciendo y Dios te lo está revelando a ti. Dios te lo está hablando esta noche a ti.
¿Para qué? Para que tengas el evangelio verdadero. Y fue hasta esta ocasión que vinieron mis hermanos de Corea y que yo vine con ellos aquí a Colombia. Bendigo a Colombia porque aquí, en esta conferencia que se dieron en Yopal hace una semana, ahí se me reveló que Jesús es el Cristo. Gloria a Dios. Y ahora estoy con esta visión de la evangelización mundial. Y doy gracias a Dios porque me da el privilegio de compartirte esta visión y esta revelación esta noche. Amén. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Para que entendamos mejor esta revelación de Jesús como el Cristo. Todos hemos escuchado y quizás hasta enseñado en células, etcétera, este pasaje. Pero este pasaje es bien interesante porque nos enseña que cuando alguien conoce a Jesús como el Cristo, no puede quedar lo mismo. Sucede algo en su vida. Amén. Y en Juan capítulo 4 dice, no vamos a leer todo el texto, porque ustedes ya lo conocen, que habla de la mujer samaritana, pero vamos a leer algunos versículos claves. Dice el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esa frase nos habla mucho. Vamos a hacer un paréntesis, hay un stop ahí. Le era necesario. ¿Por qué? Porque Jesús anda buscando a aquellos que quieren agarrar la palabra, la visión de que Jesús es el Cristo. Entonces, en Samaria, en Sicar, había una mujer ya preparada, como lo hay aquí en Arauca. Aquí hay personas que ya están preparadas para agarrar esto y que cuando lo tomen, se van a apasionar como esta mujer samaritana y van a armar una revolución y no se van a quedar quietos y se van a levantar y van a pensar no solamente en su iglesia, no solamente en su ciudad, no solamente en Colombia, sino que en el mundo completamente. Entonces dice que le era necesario pasar por Samaria. Y el versículo 16, él tiene una conversación con ella, ustedes ya la conocen, y el Señor la confronta con sus maridos, etcétera. Pero en el versículo 16 Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Qué interesante, qué interesante. Hagamos un paréntesis. Esta mujer no era una mujer sencilla, porque había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido, a lo mejor era de otro.
de otra, perdón. Entonces, ¿usted cree que era una mujer así común y corriente? No, ¿verdad? Tenía problemas en esa área. Amén. Amén. Pero eso no le importaba al Señor, porque esta verdad de que Jesús es el Cristo la podía transformar así. Porque esa es la revelación de Dios que te cambia tu vida. Esa es la base, la piedra angular del evangelio verdadero que trae el cambio. Yo no te lo puedo explicar todo, por eso este seminario va a durar tantos días. Yo solo te estoy explicando esta parte y la importancia de que Jesús es el Cristo, de que tú recibas esta revelación. Pero aquí mis hermanos y todos los pastores que estén en estas conferencias, desde hoy en la mañana que comenzamos y todos estos días, si tú perseveras, a lo mejor te cae esta revelación. ¿Por qué te digo esto? Porque hay argumentos en nuestra mente. Y el primer argumento es decir, así como decían los católicos, yo conozco a Cristo. ¿De qué me estás hablando? Yo creo en Dios. Rafael Santos se llama el presidente de acá, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Manuel, perdón. Manuel Santos. ¿Cuántos han oído o han visto a Manuel Santos? ¿Cuántos pueden decir que conocen a Manuel Santos, el presidente? Levanten la mano. O sea, que lo han oído, pues, lo han visto en televisión, etcétera. Muy bien. Okay. Ustedes pueden decir, si ustedes les preguntan, ustedes pueden hablar del presidente, o sea, que les guste o no les guste, pueden decir algo. Amén. Pero eso no quiere decir que lo conozcan a él. Pueden haber leído de él algunas cosas que le gustan, que no le gustan, etcétera, pero no lo conocen, tal vez no le han dado la mano, no se han sentado, no han platicado, no lo conocen. Así muchos cristianos decimos que conocemos a Cristo y a Dios, pero realmente no se nos ha revelado a Jesús como el Cristo, porque cuando se nos revela Jesús como el Cristo, sucede algo grandioso, algo maravilloso, algo poderoso, y es una revolución en nuestras vidas. Y mire lo que sucede. Dice el 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y mire qué lindo, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios, qué precioso. Gloria a Dios, denle gloria a Dios. Yo soy el que habla contigo. O sea, Jesús, escúcheme bien, la preparó a esa mujer, tuvo esa conversación, tuvo la paciencia. La mujer ni agua le quería dar. Tú le dices, o sea, no le quería dar agua, pues. No eres judío y vienes aquí a pedirme agua y no tienes con qué sacarla, y dices que tienes agua y cuál es el agua y etcétera. Usted sabe, conoce la conversación, pero el Señor tuvo la paciencia. ¿Por qué? Porque esa mujer, aunque tenía esa vida tan alborotada que tenía, recibiría esa revelación que el mismo Jesús directamente se la dio. Amén. Se la dio directamente, le dijo: yo soy el Cristo, el que tú has estado esperando. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué sucedió? Versículo 39. Dice que se fue al pueblo. Y dice en versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? Por la palabra de la mujer. Muchos, dice, muchos, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Mire qué lindo. El Señor tenía que pasar por ahí, porque iba a haber un avivamiento, que iba a comenzar con una mujer que iba a recibir la revelación de que Jesús es el Cristo, y la cual lo recibió, y se armó esa revolución, y el Señor tuvo que detenerse 2 días ahí para seguirles hablando.
y revelándose a ellos. Y el versículo 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta es la revelación. Parece sencillo, pero no lo es. No lo es. Yo tengo 24 años de ser pastor. 24 años. 10 años fui en las asambleas de Dios, y aquí tenemos en nuestra iglesia 14 años. Vamos para 15 años. Misionero en México, etcétera. Y no había agarrado esta revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una revelación. A Pedro el Señor le dijo: no te lo ha revelado carne ni sangre, ningún pastor, ningún evangelista, nadie te lo ha revelado, sino que mi Padre. Hello. Tiene que revelártelo directamente del cielo. El mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Padre. Amén. ¿Qué evidencias, para terminar, qué evidencias hay en aquellos que han recibido a Jesús como el Cristo? ¿Qué evidencia se puede ver en sus vidas? La primera evidencia es esta de la mujer, que se apasionan por Jesús. Se apasionan como nunca por Jesús. No por su iglesia, no por su ministerio, no por su religión, no por otras cosas, sino por Jesús. Hoy habemos muchos pastores que nos apasionamos por las almas, nos apasionamos por los ministerios, nos apasionamos por los eventos, nos apasionamos por tantas cosas, pero por Jesús ya no. A la primera iglesia que le escribe en el Apocalipsis el Señor es a la iglesia de Éfeso. Y le dice, vamos a leerlo y con esto vamos a ir terminando, Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: mire cómo era esta iglesia. Se parece a muchas iglesias gigantescas, mega iglesias y iglesias pequeñas, pero también que están trabajando mucho y bien activas. Se parece mucho porque dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia posiblemente había recibido esa revelación de que Jesús es el Cristo, obviamente, pero lo habían dejado. Entonces, aquellos que realmente han recibido esta revelación viven apasionados, pero no solamente por estar con Cristo, sino por llevarlo, y llevarlo no solo a las demás personas, sino que al mundo entero, porque tienen la visión de la evangelización mundial, de que el Señor murió por el mundo. Amén. Entonces hay evidencias. Yo quiero que terminemos esta noche con una oración. Ahí donde está, cierre sus ojos. Padre, te damos las gracias por tu palabra y por este tiempo, por estas conferencias. Gracias por tenernos aquí en Arauca, Señor, y porque sé que aquí
muchos entenderán, Señor, y te conocerán como el Cristo. No solamente una iglesia, no solamente un credo, sino una revelación de que Jesús es el Cristo. Pídele a Él en esta hora, en tus propias palabras, que se revele a tu vida, porque cuando Él se revela, tú no serás el mismo, la misma, sino que algo pasará en tu vida. Pídeselo en esta hora, si Él te ha hablado a través de esta palabra esta noche. Pídeselo en esta hora. Señor, tú estás escuchando y estás viendo los corazones, y te revelarás a aquellos que están destinados desde la fundación del mundo y por los cuales hemos venido a Arauca, este equipo y estas conferencias, porque ellos se levantarán no solamente por esta ciudad y esta nación, sino que por Sudamérica, por América y por el mundo, a hacer la evangelización mundial con el evangelio correcto. En el nombre de Jesús, el Cristo. Amén y amén. Les doy las gracias por su atención. Dios los bendiga.